Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar viendo este video. En esta ocasión voy a compartir el tema de la convivencia de la menor hija y el progenitor. Así que te voy a invitar a que te quedes hasta el final, te suscribas, le des like y que compartas. Pues bien, te voy a compartir el siguiente tema. Un día por la mañana suena el teléfono en nuestra oficina, en nuestro despacho, y del otro lado de la línea había una persona del sexo masculino preguntando por nuestros servicios. Se le atiende y se le agenda una cita para que acuda a nuestro despacho y que nos pueda explicar en qué consiste su asunto, cuál es el problema que él tenía en relación a su menor hija. Llegada la fecha, acude a nuestro despacho y empezamos a platicar, lo atendemos y la información que nos empieza a señalar en ese momento es que la mamá de la menor hija no le permitía el acceso, no le permitía las convivencias, y ese era un problema que él estaba atravesando. Le dijimos entonces, bueno, vamos a revisar. ¿Me dices que tienes un expediente? Sí. ¿Contestaste la demanda? No. ¿Por qué no contestaste la demanda? Porque pues no tenía dinero, estaba yo en otras circunstancias, esta persona tomó ventaja, se aprovechó de mí, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un escrito en donde nos designas como tus abogados, quienes te vamos a representar, y una vez teniendo acceso a ese expediente, solicitamos las copias y revisamos. Lo hicimos de esa forma, se presenta el escrito, se nos autoriza como sus abogados, sacamos las copias y reviso el expediente. Una vez teniendo el expediente en mis manos, hablamos por teléfono para citarlo nuevamente y que compareciera a nuestro despacho para explicarle en qué consistía, en qué estatus se encontraba el expediente y cuáles eran los señalamientos, la base de esa demanda. Aunado a ello, y llegada la fecha, le explicamos exactamente cómo estaba el asunto. Le dije, además de la demanda de pensión alimenticia, también hizo señalamientos por violencia familiar en detrimento de la progenitora. Y él me dice, eso no es cierto, etcétera, etcétera. Bueno, hay una cosa, no hay una restricción de tu persona hacia tu menor hija. Entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a solicitar al juez una audiencia para que comparezcas tú y comparezca la señora y buscar la posibilidad de llegar a un convenio, a un arreglo. Ajá. Se presenta el escrito, solicitamos la fecha de audiencia, el juez nos señala la fecha y hora para esa audiencia de progenitores aquí en el estado, en la ciudad donde yo me encuentro, así le llaman audiencia de progenitores. Bueno, comparecimos, lo acompañamos, pero únicamente entró papá y mamá para buscar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Después de estar como una hora ahí entre que sí y entre que no, termina la audiencia, salen y le pregunto, a ver, ¿cómo te fue? Y me dice, ¿sabe qué, licenciado? Estuvimos a punto de llegar a un convenio, pero la señora no quiso. ¿Por qué? Porque quiere más de dinero, quiere más esto, y la verdad a mí no me alcanza, se me complica mucho, y de las convivencias que no, que porque yo represento una afectación a mi menor hija, etcétera. Esas fueron las palabras de ella. Bueno, entonces no se llegó a ningún acuerdo. Posterior a ello le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a solicitar al juez que se pronuncie y que él señale qué días y en qué horarios puedes tú convivir con tu menor hija. ¿Esto por qué? Porque en la admisión de la demanda el juez únicamente se pronunció respecto de la pensión alimenticia provisional y la orden de restricción de mi representado, en este caso de mi cliente, en contra de la señora que no se le podía acercar, pero nunca el juez hizo una restricción o no tomó una medida en donde le impedía acercarse a su propia hija. Así que aprovechamos la oportunidad y le solicitamos al juez que fije las convivencias. El juez le presentamos el escrito y sale el acuerdo donde señala, previo a acordar a la petición de parte interesada, se le da el término de 3 días tanto a la parte actora como a la parte demandada para que nos den a conocer a este tribunal cuáles son sus jornadas laborales, sus horarios, etcétera. Cumplimos con ese requerimiento, ese requisito, presentamos al juzgado de oralidad familiar el horario y las jornadas laborales y la fuente laboral de mi representado. A la siguiente semana, el juez en materia familiar se pronuncia al respecto y señala, a efecto de garantizar el derecho de convivencia que tiene la menor hija de iniciales tal con su progenitor,
Este órgano jurisdiccional señala los días domingos a partir de las 10 de la mañana a tales horas para que se lleve a cabo la convivencia de manera supervisada en el Centro de Justicia, Centro de Convivencia Familiar. Cuando sale ese acuerdo, yo imprimo el acuerdo porque es vía electrónica y me comunico con él vía telefónica. ¿Sabes qué? Fulanito de tal, ya salió un acuerdo y ya tienes la convivencia autorizada por parte del juzgado de oralidad familiar. Y pues, mi cliente estaba contento porque por fin ahora sí podía ver a su hija. Y le dije, aquí el detalle es que la convivencia tiene que ser en el centro de convivencia familiar y van a ser de manera supervisadas. Y pues él dijo, pues bueno, ya logramos algo después de 6 meses de no ver a mi menor hija, por fin ahora voy a tener la convivencia y eso me da mucho gusto. Bueno, te comparto este tema porque asuntos como estos hay en donde quiera, en cualquier parte. Hay problemas referente a la convivencia de los hijos, referente a la manutención. Nuestra legislación mexicana establece como derecho fundamental garantizar todos los derechos inherentes a la niñez. ¿Cuáles son estos? Te voy a explicar algunos. Primero, el derecho a una identidad. Todo infante, todo menor de edad tiene derecho a conocer sus orígenes, a tener una identidad. Esto en el caso cuando los hijos no son reconocidos por el progenitor, cuando le niegan el apellido, por ejemplo, cuando solamente la madre va y le otorga sus apellidos porque el papá se desatendió, la abandonó, se fue, etcétera. Aquí hay un juicio que ejercitar. Otro de los derechos fundamentales es el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación es una amplia gama de derechos que le asiste a los menores y, por ejemplo, la comida propia, la educación, la salud, el sano esparcimiento, todas las medidas o actividades que generen el interés superior del menor atendiendo al desarrollo psicoemocional y progresivo del menor. Otro de los derechos, convivencia. Por ejemplo, el caso que te acabo de comentar. Todo niño, todo infante tiene derecho a convivir con su progenitor o con su progenitora, porque hay los casos en donde el progenitor, el papá, tiene la custodia y la madre solamente tiene la convivencia. El caso aplica para todos. Y otra cosa muy importante, que ambos progenitores tienen la obligación de contribuir con todos los gastos, parte equitativa para mamá y una parte equitativa para papá, para que entre los dos puedan satisfacer las necesidades de los menores hijos, atendiendo al interés superior de la infancia. Termino. Otro de los temas es que cuando hay afectaciones mucho más graves se puede dar la pauta o el inicio de una carpeta de investigación. Por ejemplo, cuando ya hay un juicio y el padre sigue renuente a no cumplir con la obligación alimentaria, esto ya es un delito tipificado en el Código Penal de nuestra legislación, en donde es un delito no cumplir con las obligaciones alimentarias y esto da pauta al inicio de una carpeta de investigación para que vean ustedes que no solamente se queda en un papel muerto, en un juzgado familiar con una sentencia donde se establece que el demandado tiene que pagar esto por concepto de pensión alimenticia, porque hay los casos donde hay una sentencia, a pesar de haber una sentencia, no se cumple con la obligación alimentaria. Aquí es importante ya dar el paso siguiente de iniciar una carpeta de investigación. Hasta aquí le dejamos, amigos. Muchas gracias por estar en este video. Te invito a que te suscribas, a que le des like y compartas la información. Nos vemos hasta la próxima.